En este pequeño video vamos a tratar de analizar, aunque sea brevemente, uno de los cuadros del pintor florentino Sandro Botticelli. Como es bien sabido, este pintor nació en 1444 y murió a principios del 1500. Le tocó una época muy importante porque fue la época del llamado primer renacimiento, bajo renacimiento. En dicha época, la familia Medici contrataba muchos pintores y muchos filósofos y estaba interesada en promover la ciencia y la filosofía. Con relación a la filosofía, existió en ese tiempo, patrocinada, como ya dijimos, por la familia Medici, una escuela filosófica de corte neoplatónico, dirigida por el sacerdote y filósofo Marsilio Ficino. Como es bien sabido también, los neoplatónicos nacieron en Alejandría a principios de la época cristiana, y la intención de ellos era darle a la filosofía de Platón un conocimiento más amplio, una apertura más amplia con relación a las filosofías orientales, sobre todo a las filosofías egipcias e hindúes. La idea era volverla un movimiento místico que uniera por fin el hombre occidental con la divinidad. Muchísimos pintores, muchísimos intelectuales y escritores participaron de este movimiento neoplatónico, y entre ellos estaba Leonardo da Vinci y, por supuesto, Sandro Botticelli. Botticelli encriptaba geometría sagrada en sus cuadros, y específicamente en el cuadro de la Natividad Mística es todo un tratado evidente de astrología esotérica. Si miramos el cuadro, está dividido en 4 partes, cada una de las cuales corresponde a uno de los 4 elementos. O sea, de abajo para arriba aparece tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de estos elementos tiene 4 signos zodiacales. Y vamos a mirar brevemente cómo es que se supone que esos 4 elementos resumen en forma metafísica, en forma esotérica, las 2 etapas evolutivas de la conciencia. Es así que en los 3 elementos de la Tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, el hombre toma conciencia de la materia, construye, guarda lo que le sirve, y en el elemento y en el signo zodiacal de Virgo, el hombre se da cuenta que es mucho más que tierra, así que logra un equilibrio entre el positivo y el negativo de Tauro y Capricornio, y pasa su conciencia al elemento agua, que es Escorpio, Piscis y Cáncer. Así que Escorpio y Cáncer significan los 2 opuestos, la dualidad, el positivo y el negativo, el activo y pasivo, etcétera, etcétera. Y en el signo de Piscis, el hombre se da cuenta que es mucho más que emociones, que es mucho más que imaginación, aplica la ley del perdón y pasa su conciencia, o evoluciona su conciencia hacia el elemento aire, Acuario, Géminis y Libra. Y entre Acuario y Libra, Géminis logra un equilibrio y supera las preguntas de la mente, supera todo lo que son las matemáticas, todo lo que es el idioma, todo lo que es la ciencia, etcétera, y pasa al mundo del fuego, que es el mundo de la moral, que es el mundo de la ética. Y entre Aries, Sagitario y Leo, Aries y Leo, que son los 2 extremos, forman un equilibrio con Sagitario. Es obvio y es evidente que los neoplatónicos estudiaban estas etapas evolutivas de la conciencia, porque ellos estudiaban toda lo que era la metafísica y la filosofía comparada de todas las culturas antiguas,
sobre todo la egipcia, la caldea, la hindú, etcétera, etcétera. Y este conocimiento de la astrología esotérica era una de las claves con que leían los libros sagrados, tanto de Occidente como de Oriente. Había muchas claves, ellos estudiaban cosmogonía, que son las 7 etapas evolutivas del universo, estudiaban teología, que son las cualidades de la divinidad, estudiaban fisiología, que es la clave de la luna, estudiaban geometría sagrada, que son las matemáticas de la naturaleza, y estudiaban asimismo las claves iniciática, que era el Jnana Yoga, las teorías de la yoga, que son la meditación, etcétera, para unirse a la divinidad. Así pues, nuestro pintor, Sandro Botticelli, era prácticamente un iniciado que plasmó en sus cuadros todos estos conocimientos neoplatónicos, que corresponden a esa revolución que está haciendo YouTube en la actualidad, promocionando y difundiendo estos conocimientos que anteriormente eran para una élite y eran muy difíciles de que le llegaran al público. En este pequeño video vamos a hacer un pequeño análisis de qué era lo que sabían los neoplatónicos y los renacentistas sobre ese par de signos zodiacales que son Piscis y que son Acuario. Aunque sabemos que en 1500 todavía faltaban 500 años para que se terminara la era de Piscis. Entonces vamos a ver cómo configuraban ellas las características del signo que se estaba viviendo en la Italia del Renacimiento. Dicen, así como hace 2 milenios la Tierra cambió al signo Piscis, coincidiendo con la llegada de Cristo, quien fue el avatar o enviado divino que dirigió los destinos de la humanidad durante la pasada era que está terminando para dar paso a la nueva era de Acuario en el año 2000. Vemos que la tarea que le correspondió a la humanidad en la era que está terminando fue la de purificar el elemento agua, relativo a su cuerpo emocional y psíquico, durante la cual los seres humanos aprendieron a equilibrar y dirigir sus emociones, desprendiéndose de sus complejos de culpa mediante un proceso de redención, empleando la ley del perdón, el amor y el sacrificio, y de esta forma, olvidándose de los malos recuerdos del pasado y del miedo, se logra que la esperanza de un mundo más feliz se convierta en guía de su destino hacia estados de conciencia más mentales, menos emocionales. Era de destacar que el hombre de Piscis de aquella época tendía a mostrar una marcada dependencia emocional de sus prójimos, con quienes compartía alegrías y dolores a menudo exagerados, melodramáticos y hasta quejumbrosos. Su egoísmo se manifestaba en el deseo de probar hasta las últimas consecuencias el placer y el dolor, viviendo una intimidad romántica, melancólica, poco realista, sumergidos casi siempre en un mundo de sueños y pesares donde primaban las emociones, a veces sin causa lógica. En el campo erótico, el pisciano vivía en un mundo de permanente nostalgia, en busca del ser perfecto, idealizado, inalcanzable. En el plano mental, el deseo se convertía en guía y sensor de sus actos, basando su lógica más en las posibilidades y sueños que en realidades. Eran fantasiosos, muy interesados en la emoción del descubrimiento que la investigación en el cálculo, y daban gran importancia a la psicología como ciencia encargada de explicar las emociones y las pasiones. En materia de arte, su lema consistía en que la obra más bella es la que aún no se ha creado, y lo importante era la emoción que la obra producía y no la idea que la obra podía transmitir. En el campo moral, su atención se dirigía más a la intención y motivación que origina un hecho determinado, que al hecho en sí mismo, o al daño o aporte que el mismo producía, siendo la culpa o la redención de la misma lo más preciado de su existencia. La diferencia con otros signos de agua como Cáncer reside en que éste tiene una sensibilidad exacerbada, la cual en el signo de Escorpión se convierte en pasión verdadera. Como signo neutralizador de estos dos extremos de Cáncer y Escorpión,
Piscis pues es la liberación, la redención pasional, lo cual le da la cabeza fría y lo capacita para su próxima tarea dentro del campo mental de Acuario, que es en el que estamos en este momento. Así que resumiendo, podemos decir que el hombre de Piscis inferior, no muy evolucionado, vivía en un estado de ánimo pesimista, estaba lleno de remordimientos, temeroso de los demás, de la realidad, se conformaba con un destino no deseado, enfermizo, y actuando a menudo como un niño indefenso, como la típica víctima resignada al fracaso permanente. Sin embargo, el pisciano avanzado, el pisciano que estudiaba metafísica, evolucionado, el hombre ya en el año, llegando al año 2000, actuaba siempre en forma positiva, saludable, redimido de sus culpas, con la sabiduría de haber superado su propio sufrimiento y ayudando a otros a superarlo, con la humildad cristiana de haber ayudado a otros a lavarse los pies, como lo hiciera Cristo en los Evangelios en forma tan simbólica. Con lo anterior, el pisciano superior se convertía en el médico de las almas, que ayuda a sus prójimos a salir de un ego torturado por la culpa, el miedo y las lágrimas, ascendiendo a estados de conciencia superiores. Esta era pues la visión que tenían de Piscis la gente esotérica del Renacimiento y la que explica el neoplatonismo cuando los libros sagrados se estudian con la clave astrológica. Así que en este momento ya podemos comparar la nueva era con la anterior, pues en la actual era de Acuario se mira hacia el futuro, refugiados no ya en las emociones, sino en un mundo de arquetipos mentales, donde las ideas reemplazan los sentimientos y se configura un mundo más lógico, marcado por la verdad o la mentira, en vez de la alegría o el dolor, y donde la dialéctica intelectual se impone sobre la realidad. Así que, según la astrología esotérica, el hombre de Acuario, que es donde estamos, está más preocupado por saber que por sentir. El acuariano tiende a ver las formas de manera matemática, imponiéndose una lógica implacable a todo lo que hace. Sin embargo, lo más difícil para el acuariano, el hombre del año 2000, es encontrar el camino hacia el prójimo, ya que su exagerada inteligencia le proporciona un mundo autosuficiente que puede convertirlo en un ermitaño o en un sabio solitario que disfruta más su soledad como una forma de libertad. Y solo cuando lo cobija la radiación de Géminis, esta tendencia será equilibrada de forma completa. En el plano erótico, el hombre actual, el hombre moderno, no busca no busca tanto la sensualidad ni la unión sentimental, sino más una afinidad intelectual. Busca la hermandad fraternal de concebir al prójimo como parte de un ordenamiento perfecto y en armonía con el cosmos natural, más allá del mundo apasionado de la era de Piscis. En el campo moral, las ciencias naturales son las ciencias del espíritu. Su verdadera religión es el estudio del cosmos, el cual configura su verdadero altar. Así que el arte para él es la tentativa de crear un bello mundo en pequeño, personal y propio, con lógica individual, sin necesidad de compartido con los demás, y ya no trata de simbolizar y expresar el placer y la felicidad, sino de expresar la verdad. Su verdad es un arte con relato, historia y metafísica, que a la vez didáctico y lógico expresa belleza de forma casi secundaria. Vemos así cómo el hombre de Acuario refleja la nueva era.